seguiremos en pos de ti. Seguiremos, Dios, en pos de ti. E iremos donde quieras tú. Y si nos dejas pasar por duras pruebas, oh Señor, seguiremos en pos de ti. Oh Señor, seguiremos en pos de ti. Muy bien, gracias hermana. Pues bueno, aquí estamos en el último culto de la conferencia, ¿verdad? Y pues ha sido un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, el pastor estaba diciendo esa historia de cuando nos conocimos y pero hubo una parte que él no dijo, ¿verdad? ¿Quiere el resto de la historia? Pues, ¿cuánto pagué por el carro? Recibes lo que pagues, hermanos, ¿verdad? Por lo que pagas. Y bueno, yo le llevé al centro comercial para comprar ¿cómo se llama? Corbatero. Bueno, ese gancho para corbatas, no sé qué se llama. Pero bueno, fuimos allá y yo me acuerdo, estaba muy orgulloso de ello, ¿verdad? De hecho, cuando me dijo que lo tiene todavía, yo digo, ¿quiere que le firme? ¿Verdad? Pero bueno, de regreso, no sé si se acuerda, hermano, de regreso quedó el carro. O sea que pues yo ofrecí, pues hasta insistí, pues yo quería ser muy servicial, ¿verdad? Y él me ganaba por un año, entonces yo lo llevé y de regreso pues quedó el carro. Pero no hubo problema, pues no me acuerdo cómo fueron las cosas, pero por fin sí pudimos darle marcha y regresamos. Pero una semana después, otra vez, no sé a dónde íbamos, pero él subió conmigo en el carro y pasando al mismo lugar, el mismito lugar, hermanos, quedó el carro otra vez. Siempre nos acordamos de eso. Pero bueno, pues, pues aprecio mucho, estimo mucho a su pastor, ¿verdad? Dios lo usó en mi vida. Pues, bueno, lo ha usado en mi vida, ¿verdad? Pero pues, como han oído de los testimonios, pues Dios lo usó a él para pues ser un instrumento y bueno, una gran parte de dirigirme pues a su precioso país de México, ¿verdad? Y pues nunca sabe, ¿verdad? Cómo el Señor va a dirigir las cosas, ¿verdad? Y nunca piensa que pues las decisiones son, o bueno, no tomen leve las decisiones que tomas, ¿verdad? Yo no sabía cuando fui al instituto cómo el Señor iba a dirigir mis pasos. No hubiera sabido ese día que estamos ahí, pues el carro quedó y pues todas esas cosas que estaba pasando. Yo nunca imaginaba que eso era parte de lo que el Señor iba a usar, pues para darme el llamado para mi vida. Amén, hermanos. Entonces, hay que seguir al Señor, ¿verdad? Y si sigues al Señor, Él se encarga de guiarle, ¿verdad? Hay que nada más seguirlo. Vamos a ir a Juan capítulo 21. Ahora, ya que mencionó los tamales, vamos a ir derechito al texto y a la invitación, ¿ok? Voy a decir, como a veces digo en mi iglesia, voy a intentar ser breve, pero a veces, pues muchas veces intento, ¿verdad? Pero sí, hermanos, quiero, con la ayuda de Dios, darle un detalle más acerca de la vida de Pedro. ¿Se acuerdan, hermanos, que hemos, pues, cada culto viendo un poquito más? Pues el lema de la conferencia de Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y hemos visto qué es la luz y cómo penetra la oscuridad. Hemos visto, hermanos, cómo la potencial de la luz va de una persona a otra. Hemos entendido, hermanos, que mirar la luz es nuestro testimonio y testificar, pero tenemos que mandar misioneros a donde no podemos ir. Y hemos visto, hermanos, cómo el Señor trabajaba en la vida de Pedro. Sí amaba a Pedro y trabajaba en su vida, pero hermanos, trabajaba en la vida de Pedro porque quería trabajar a través de la vida de Pedro.
Y espero que el Señor haya hablado a su corazón en una manera pues muy individual, muy personal, porque usted es una persona que Dios quiere usar. Cuando dice vosotros sois la luz del mundo, pues el Señor estaba hablando a personas reales delante de Él, si me entienden. Cuando dice vosotros sois la luz del mundo, debe usted decir, pues está hablando a mí. Yo soy luz del mundo y Cristo está en mí. Y Él quiere usar a mí, Él quiere obrar en mí para poder usarme a mí. Y hermanos, imagínense lo que el Señor podría hacer si todos nosotros que estamos aquí en esta noche realmente y completamente entregáramos nuestras vidas al Señor. ¿Llevaría a todos como misioneros? No, pero sí habrá más misioneros. Yo sé una cosa, que sí usaría cada uno de nosotros en las colonias y trabajos y bueno, las partes de la ciudad donde nos ha puesto, ¿verdad? Y lo que hemos visto de Pedro, hermanos, todo pasó en el mero principio de su vida cristiana, lo que hemos visto hasta ahora. Cuando apenas conoció a Cristo y Cristo estaba encaminándolo, pero hermanos, Cristo pasó 3 años con Pedro y los demás discípulos preparándolos para tomar esa tarea de la gran comisión cuando Él ascendiera al cielo. O sea, cuando la luz del mundo fuera al cielo, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Hermanos, los preparaba por 3 años y hermanos, en Juan capítulo 21, vamos a ver lo que pasó después de este ministerio con los discípulos. Y hermanos, en Juan capítulo 21 vamos a leer versículo 1 al 14, pero déjeme decirle una cosa más antes de leer este texto, ¿ok? Juan capítulo 20, pues el penúltimo capítulo, ¿verdad? Termina más o menos como terminan los otros 3 evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Bueno, realmente hay un evangelio de 4 perspectivas, ¿verdad? Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dice, hermanos, al final de la crucifixión, de la sepultura y luego la resurrección de Cristo y bueno, pues su ascensión al cielo. Y ahí pues queda, ¿verdad? Pero hermanos, aquí en Juan capítulo 21 es como es un capítulo extra. Ahora, no me malentiende, yo sé que no es extra, Dios lo puso ahí, pero lo que digo es que nos da detalles extras que los otros evangelios no nos dicen. Y nos da una ventana en la vida de este hombre que se llamaba Pedro. Entonces, lo que vamos a ver es que el mensaje, hermanos, la luz importa. Pero vamos a ver aquí que el mensajero también importa mucho al Señor, ¿verdad? Ahora, todos debemos ser luz del mundo. Pero hermanos, nosotros como mensajeros, a veces hay cosas que pasan en nuestras vidas que empiezan a apagar la luz. O nos desanimamos y ya no nos veamos la luz. Vamos a aprender algunas cosas de Pedro en esta noche. Sígueme con su vista. Ahora, se acuerda que soy gringo, ¿verdad? Entonces, léelo conmigo. Les digo esto también rápidamente. Mandé un texto a mi iglesia ayer porque ellos también fueron al Panteón. Y les dije, hermanos, mándeme pues el reporte para saber cuántos folletos repartieron en los pantalones. Pues es el autocorregir, ¿verdad? Pero todos piensan, ay, el pastor no sabe qué es Panteón, ¿verdad? Pero bueno, sígueme con la vista, por si yo me equivoco, ustedes van a verlo bien, ¿ok? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Nataniel de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar, o se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Si me hace el gran favor, hermanos, vamos a ir al Señor en oración, pero pues favor de orar por mí también y pues que el Señor pues me use para hablar a su corazón, ¿ok? Padre, gracias por esta tarde, gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en tu casa. Y Señor, sabemos que tú estás aquí con nosotros. Señor, no estamos aquí para cumplir un rito, regla. Señor, queremos sentir tu presencia palpable. Queremos que hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, rendirte la adoración y el culto a ti en esta noche. Y Señor, pues escucharte de esa forma, Señor, que te hace saber que te amamos y Señor, que queremos servirte. Señor, favor de dirigir mis palabras, favor de tomar control. Y Señor, favor de lograr tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y Señor, muy en específico, quiero pedirte que si hay personas aquí o alguien aquí que tal vez se ha desanimado, Señor, que lo reanime, que prenda su luz otra vez y que los use grandemente para ti. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, quisiera que ustedes vean las primeras palabras de capítulo 21. Dice, después de esto. Después de esto. Cuando la Biblia empieza, cuando Dios en la Biblia empieza con estas palabras, después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Ahora, Cristo ya había resucitado de entre los muertos y dice la Biblia en versículo 14 que es la tercera vez que apareció a sus discípulos. Pero cuando dice después de esto, hermanos, era después de tantas cosas. Ahora, Pedro, hermanos, y los demás discípulos en Lucas capítulo 6, si se acuerdan la mañana, Dios había escogido los 12 discípulos, andaban con él, hermanos, quedaban con él, lo oyeron orar, lo oyeron predicar, le hacían preguntas. Hermanos, pasaban noches viendo a Cristo Dios en carne, pues a través de las llamas de la fogata cuando estaban acampados y andaron con él en todos sus recorridos. Se dice, hermanos, que Cristo caminó más de, creo que eran como 40,000 kilómetros en su vida. Hermanos, los discípulos estaban con él. Hermanos, habían dejado todo para seguirle a él. Pero hermanos, una cosa que nos hace saber también, y no vamos a ver los versículos para el tiempo, pero en varios lados nos hace saber que Cristo trataba de decir a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y sufrir y tener que morir. Pero dice la Biblia, hermanos, que los discípulos no lo captaron o que no lo entendieron bien. Aunque las escrituras en el Antiguo Testamento hablaban, no podían cuadrar las cosas. Ahora, para nosotros viendo atrás, fácilmente cuadramos las cosas, ¿no? Pero ellos no realmente entendieron todo lo que iba a pasar. Ellos pensaban que Cristo iba a poner su reino en ese momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Cristo murió y en esos 3 días ellos andaban sin esperanzas. Pues decía, pues habíamos confiado en él y pensábamos que iba a hacer esto y el otro. Los discípulos, hermanos, estaban tristes y confundidos y hermanos, estaba pasando por sus mentes muchas cosas. Las cosas no salieron como ellos pensaron. Y hermanos, voy a mencionar otro detalle en un momentito, pero mire versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar.
voy a pescar. Y luego, hermanos, nos hace saber de los discípulos que estaban con él en versículo 2, pero Pedro dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ahora, ¿alguno aquí le gusta pescar? ¿Alguien? A mí me gusta pescar. Pero quiero que ustedes entiendan que cuando Pedro dijo, voy a pescar, él no simplemente estaba diciendo, ¿sabe qué? Necesito relajarme por un ratito, necesito pensar las cosas, voy a pescar. Cuando Pedro dijo, voy a pescar, lo que Pedro estaba diciendo es que ya basta, ya me rindo. Ya no quiero seguir en esas cosas, es muy doloroso y pues las cosas no salieron como yo pensaba. Y sabe que yo voy a regresar a lo que yo hacía antes de conocer a Cristo. ¿Qué era Pedro? Pescador. O sea, en Juan capítulo 21, hermanos, versículo 3, Pedro está rendido, está tirando la toalla. Pero note, hermanos, lo que dice la Biblia al final, hermanos, del versículo 3. Aquella noche no pescaron, ¿qué dice? Nada. No pescaron nada. Miren, hermanos, ahí estaban tratando de regresar a lo que siempre conocían. Y en esta noche, hermanos, nada resultó. Yo creo, hermanos, hay momentos en la vida cuando pues uno se siente rendir. Y Pedro quería regresar a eso y hermanos, pues ni eso salió bien, ¿verdad? Pero hermanos, aquí Cristo va a ir por Pedro. Y aquí, hermanos, vamos a ver que Cristo sí tiene, pues, gran, hermanos, para él es de gran importancia que la luz corre al final del mundo. Y decimos, Dios tiene cuidado de las almas en Nepal o Turquía. Pero hermanos, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Él quiere que sigamos siendo, hermanos, la luz. Y hay muchos cristianos, hermanos, que empiezan muy emocionados y pues al ataque para el Señor. Pero luego cosas pasan y pues se desaniman. Y dejan de brillar la luz. Dejan de ir a la iglesia. Dejan de sostener misioneros. Hermanos, Cristo viene a Pedro en un momento de desánimo y hermanos le va a hacer tres preguntas. Si está anotando en esta noche, pues el título es Sígueme tú, sígueme tú. Él quería que Pedro siguiera, todavía que le siguiera. De hecho, si quiere ver el versículo que es el título, vea el final del versículo 22 donde dice, sígueme, ¿qué dice? Tú. Su llamado era personal, claro. Y ahora en este momento el Señor estaba hablando muy específicamente, muy personalmente a Pedro. Quería que siguiera adelante. Ahora, vamos a ver, hermanos, tres preguntas en este capítulo, en esta historia, que el Señor hace a Pedro. Pero son las preguntas que preguntaría a cualquier discípulo, ¿verdad? Que ya no quiere seguir, ¿verdad? Ahora, yo dije tres preguntas y vamos a verlos, pero déjeme decirle una cosa más. ¿Cristo es Dios en carne, sí o no? Cuando Cristo hace una pregunta es porque Él no sabe. Cuando Cristo hace una pregunta es que quiere que le informe. O sea que Cristo cuando hace una pregunta nos hace querer reflexionar un poquito. O sea que hace preguntas para que nosotros pensemos. Hermanos, esas preguntas que Cristo hace a Pedro no es porque Él no sabía, pero quería que Pedro reflexionara. Y hermanos, las respuestas que el Señor dio a Pedro también, porque el Señor hace preguntas a Pedro, pero luego el Señor le da las respuestas. Y estas respuestas nos dan bastante instrucción. Mire versículo 5, hemos leído la historia, ¿verdad? Como pues Cristo le dice, echa al red al otro lado y hermanos, se llenó con peces, ¿verdad? Pero vamos a ver la primera pregunta, hermanos, en versículo 5, cuando dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Ahora, no sé de ustedes, hermanos, pero cuando leo la Biblia trato de ponerme en el escenario, lo más que pueda, ¿verdad? De otra época y todo, ¿verdad? Pero dice, hermanos, al final del versículo 3 que no pescaron nada.
Hermanos, Pedro de por sí ya estaba frustrado, ya estaba desanimado y luego ha pasado toda la noche, no ha dormido. Y luego llegan y parece a ellos un viejito ahí en la tierra porque no sabe que es el Señor. Y dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Ni me preguntas, ¿verdad? Yo puedo en el oído, en el oído de mi mente, yo puedo oír a Pedro diciendo no, así como molesto, ¿verdad? Probablemente, hermano, no era muy fácil decir no. Pero hermanos, el Señor sabía que no había pescado nada, pero quería que Pedro pensara, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy aquí tratando de regresar a lo de antes y no funcionó. ¿Sabe que el diablo quiere hacernos pensar a veces que es demasiado duro? Mejor regresamos a lo de antes. Así como los hijos de Israel, regrésate a Egipto, se acuerda de los ajos y las verduras y de alguna razón, por alguna razón, no se acordaron que estaban en esclavitud también, ¿verdad? A veces, hermanos, llega un desánimo, algo que pasa y empezamos a pensar, no sabe que vamos a regresar, pero sabe que Pedro nos enseña, bueno, el Señor por la pregunta que lo hace, hermanos, no podemos regresar a lo de antes y todo va a ser igual como que si no hubiéramos conocido a Cristo. Una vez que esa luz está en nosotros y una vez que sabemos la verdad, no podemos ir hacia atrás. No va a ser lo mismo. Cristo Dios quería que reconociera que no puedes regresar a como era antes. También quería que reconociera que no puedes hacer nada sin mí. A mí me encanta, hermanos, el versículo en Filipenses 4:13. Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? En Juan 15:5, Cristo había enseñado a sus discípulos, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí está Pedro tratando sin el Señor ir en su camino y nada estaba funcionando. Ahora, él quería que recordaran, hermanos. Es como el Señor, pues cuando esa red, Pedro dijo, ok, tal vez por respeto, ¿verdad? Es un viejito que me dice que echara en la red. Entonces lo echó al otro lado de la barca y cuando se llenó con peces, dice la Biblia que eran grandes y ¿cuántos? 143 o 153, ¿verdad? 153. Hermanos, cuando red se llenó, hermanos, Juan dijo, es el Señor, ¿verdad? Ahora, 3 años antes tenía una experiencia similar. Cuando el Señor dijo, boga mar adentro y echar las redes, ¿sí está conmigo? Él quería que Pedro recordara que en ese momento, cuando él no quería echar la red, había trabajado la noche también y no había pescado nada. Y el Señor dijo, echa la red. Y el Señor lo llenó tanto que 2 barcos se hundían. En Lucas 5, lo vimos en la mañana, ¿se acuerdan? Y cuando eso pasó, es como que él quería que Pedro recordara la otra vez que no quería echar la red. Y obedecí, el Señor hizo algo grande. ¿Sabe, hermanos, que cuando hay fe, llega a obediencia? Y hermanos, el Señor siempre bendice la obediencia. Pues él tampoco aquí quería obedecer. Yo no creo que quería echar la red al otro lado de la barca, pero lo hizo y el Señor lo llenó de peces. Y hermanos, el Señor quería que recordara que cuando obedece, el Señor bendice. Cuando hacemos nuestra parte, el Señor hace su parte. Quería que recordara, yo soy Dios. Ahora, cuando dice, es el Señor, pues quería que recordara que Él era Dios. Él tiene el poder. Él va a proveer, ¿verdad? Para sus necesidades. O sea que Dios, hermanos, estaba diciendo a Pedro, realmente no ha cambiado la situación. Yo todavía pues estoy aquí. Ahora, hay una cosa aquí que le digo por aplicación, ¿ok? Digo, echa su red al otro lado de la barca. Ahora, vimos que Pedro, hermanos, estaba desanimado, ¿no? Él estaba desanimado porque las cosas no habían ido como él pensaba y con tanto denuedo antes de que Cristo pues fue a la cruz, él dijo, yo le voy a defender y nunca te voy a negar.
Pero ¿qué pasó, hermanos, cuando realmente empezaron a desarrollar las cosas? Pedro empieza y así como el Señor había dicho, negó el Señor 3 veces. Hermanos, yo creo que Pedro estaba aquí pensando, no es que no quiero seguir al Señor, pero después de un gran fallo así, yo no puedo ser útil al Señor, ¿verdad? Y cuando el Señor de la misma manera dijo, echa la red al otro lado de la barca. Como digo, es una aplicación nada más, pero es como decir, mire, hay otra oportunidad. Hay otro lado de la barca. Echa la red otra vez. Ahora, con esa pregunta, hijitos, ¿tenés algo que comer? No, él quería que Pedro empezara a pensar, no, yo no puedo regresar a eso. Pues yo tengo que seguir echando la red. Cristo vino a Pedro en su momento de desánimo y le invita a otra oportunidad. Ahora, hermanos, le invita a echar la red, pero le invita a la comunión con Él. Ve, hermanos, aquí, hermanos, en versículo 12, cuando el Señor les dijo, venid, comed. Cuando llegaron ahí a la tierra, hermanos, aparte de lo que habían pescado, ya hubo pescado en las brasas o como el Señor ahí les esperaba. Ahora, miren, hermanos, yo creo aquí que estaba mostrándole a Pedro, Pedro, tú me importas. Y yo quiero que tú sepas que tú no puedes regresar ya que me conoces. No pienses que las cosas van a ser bien o que tú puedes sin mí. Hizo algo muy especial y tan similar a lo que hizo el mismo día cuando él hace 3 años se había caído a los pies de Cristo diciendo, soy pecador aparte de mí. Y el Señor dijo, no, desde ahora vas a ser pescador de hombres, ¿verdad? Le hizo saber. Pues de la misma forma del día en que Pedro se rindió todo a él. Entonces vemos esa primera pregunta y cómo hizo a Pedro reconocer eso. La segunda pregunta se encuentra en versículo 15. Ahora, leímos hasta el versículo 14, pero ahora vamos a ir un poquito más adelante. Dice el versículo 15, cuando hubieran comido, ahora ya están en comunión con el Señor otra vez. Amén, hermanos. Es importante eso. Estaba en comunión otra vez con el Señor. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apaciente mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apaciente mis ovejas. Aquí después de comer, después de estar cerca al Señor, otra vez viendo a través de las llamas de la fogata, o ahí a su lado, comiendo, viendo el Señor real en su vida nuevamente. Pues el Señor le pregunta a Pedro si le ama. Ahora, nuevamente el Señor sabía todo y hasta Pedro sabía eso. Dice las 3 veces, Señor, tú sabes. En versículo 17, a la tercera vez dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero hermanos, ¿por qué es que el Señor le preguntó 3 veces de eso? ¿Cuántas veces lo había negado? 3 veces. Y el Señor, hermanos, le pregunta la misma pregunta 3 veces. Pero hermanos, cuando él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, pues ¿cuál es la respuesta? Entonces, hay que apacentar mis ovejas. Te quiero todavía en ministerio. Quiero que todavía sigues con el plan. Ahora, Cristo sabía que lo amaba, pero cuando hizo la pregunta a Pedro, quería que Pedro pensara cuánto lo amaba. Ahora, cuando dice, pues me amas más que, ¿qué? Pues más que pues la barca, más que los peces, más de tu carrera. ¿Me amas más que otras cosas? Hermanos, tenemos que amar a Dios más que todas las cosas.
Y hermanos, aquí pues quería que Pedro pensara realmente de cuál eran sus motivos por hacer lo que hacía. Puedo decirles, hermanos, el amor a Cristo tiene que ser nuestro gran motivo. Puede decir, no, pues a mí me gusta ganar almas, me gusta el gozo de ello, me gusta ver vidas cambiadas. Pero hermanos, ¿sabe qué? Cuando sigues el Señor y está en ministerio, va a haber decepciones. Va a haber momentos que las cosas no van como queremos. Va a haber momentos, hermanos, cuando hay injusticias. Va a haber cosas que pasen. Y hermanos, el diablo quiere cualquier cosa para que salgamos de ello. Entonces, ¿qué es la única cosa, hermanos, debajo de todo, que va a ser fundamento, que va a mantenernos haciendo lo que debemos hacer y brillando la luz? Él estaba diciendo, Pedro, si me amas, tienes que seguir adelante. Si me amas, no puedes quedar aquí. Él quería que Pedro pensara en sus motivos. Tal vez hay alguien aquí que dice, pastor, no, antes sí iba a la ganancia de almas, antes sí era más fiel, antes yo echaba ganas, antes enseñaba una clase, antes hacía eso, el otro, y siempre hay un pero, ¿verdad? Algo pasó. No puedo imaginar cuál sea la cosa en su vida, no lo sé, pero Dios sí sabe. Y está diciendo, pero me amas. Porque si me amas, vas a perdonar. Si me amas, vas a superar. Si me amas, vas a seguir adelante, aunque no entiendes, ¿verdad? Porque me amas. Le hizo pensar en sus motivos. Le hizo la pregunta 3 veces para que Pedro pensara, sí te amo, Señor. Porque una vez que concretó eso, sí te amo, él tenía que seguir adelante. Pero hay algo muy para mí especial aquí, hermanos. Cada vez que el Señor dijo, apaciente mis ovejas, ¿se acuerda que después de haber fallado, Pedro estaba pensando, después de haber negado a Cristo, después de haber hecho algo tan malo, después de estar echando groserías cuando me preguntaron de Él, ¿cómo puedo ser útil? Pero cuando el Señor dijo, apaciente mis ovejas, estaba diciendo, Pedro, mi plan para ti no ha cambiado. Es lo mismo. Te quiero usar. ¿Se acuerda que Cristo es el que dijo a Pedro que iba a negarlo 3 veces? El Señor no se sorprendió. Ahora, no digo, hermanos, que el Señor no se puede decepcionar o que el Señor no lo siente cuando fallamos, pero el Señor sabía desde antes. Ahora, yo sé también, hermanos, que hay ciertos rangos de ministerio que, pues hay ciertas cosas que puede eliminarnos de una cosa o de otra cosa, pero ¿sabe que nada puede eliminarnos de servir al Señor? Nada nos elimina de ser un pescador de hombres. Y después de todo eso es la gran obra de todos modos, ¿amén o no? Hizo saber a Pedro que tienes que ir adelante porque de mi perspectiva nada ha cambiado. Tú tienes que seguir adelante. Yo quiero que tú alimentas mis ovejas. Le digo a entender, hermanos, que a pesar de su fallo, no cambió la cosa. Ahora, hay una cosa más aquí que quiero decir antes de ir a la última pregunta. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Cristo falló? Perdón, Cristo no falla, perdón. Cuando Pedro falló a Cristo, ¿verdad? Pues la cosa es que el gallo cantó, ¿se acuerdan? Y cuando el gallo cantó, el Señor dijo, cuando el gallo canta, pues tú vas a haberme negado 3 veces. Y cuando en Mateo 26, cuando el gallo cantó, hermanos, Pedro se dio cuenta y se fue y lloró amargamente. ¿Cuántos de ustedes han oído un gallo cantar? Ahora, cuando era niño, había visto la tele, ¿verdad? Vivía en la ciudad. Yo pensaba que los gallos cantan solamente cuando se pone el sol. Hay unos gallos por mi casa, hermanos, no saben la hora, ¿verdad? Cantan siempre, pues. En medianoche yo digo, ¿qué está haciendo el gallo, verdad? Pero miren, ustedes piénsenlo por un momentito. Dios permitió a Pedro tener un recuerdo que aunque era doloroso, que siempre traería a su mente esos momentos. Y ustedes se imaginen meses después, años después, cada vez que Pedro oyera un gallo cantar, ¿qué vino a su mente? No hubiera olvidado. ¿Ustedes creen que lo hubiera olvidado?
pero un recuerdo no solo de su fallo, pero un recuerdo de que Cristo me recogió después de eso y me dice que me quiere usar. Hay cosas a veces en la vida que decimos, ay, pues, pero ya tengo cicatrices, ya tengo cosas y siempre me recuerda mi fallo. Siempre le debe recordar de la misericordia de Dios porque aquí estás todavía, porque todavía hay oportunidad. Mire, hermanos, aquí para mí tengo un cicatriz que me recuerda, hermanos, lo que el Señor tenía que hacer en mi vida y no puedo cambiarlo. Pero me recuerda, hermanos, que Dios me ama, me recogió, me dio oportunidad para echar la red al otro lado de la barca. Amén, hermanos. Vamos a ver la tercera pregunta. La tercera pregunta y vamos a seguir leyendo aquí, hermanos, en versículo 19. O bueno, desde el versículo 18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué? Sígueme. Ahora, acabo de hacerle saber a Pedro, si tú me amas, tú vas a seguir adelante. Vamos a seguir con el plan, me vas a servir. Y luego dice, cuando eres joven, tú te vestías, tú decidías cosas. Pero ya cuando estás grande o más grande, viejo, pues, extenderás tus manos. Te van a llevar donde no quieres ir. Y versículo 19 nos hace entender que pues Pedro entendió por eso, extender las manos, que iba a morir en cruz. Así como su Salvador murió en la cruz. Entonces el Señor dice, Pedro, tienes que ir adelante. Pues levántate y vámonos, el plan no ha cambiado. Y a propósito, si sigues, vas a morir en la cruz. O sea, si sigo adelante, no todo va a acomodarse perfectamente y yo voy a tener éxito y me van a... No, pues Pedro, vas a terminar muriendo en la cruz así como yo tenía que morir en la cruz. Ahora, no estoy comparando a su muerte al sacrificio grande de Cristo, pero de la misma manera, Pedro murió. Y hermanos, después de eso, si me sigues, eso va a pasar. Y luego dice al final del versículo 19, sígueme. Añadió, ¿qué? Sígueme. Hermanos, Cristo entregó su vida para nosotros. Y independientemente de cómo van las cosas, o qué pasan, o cómo pasan las cosas, tenemos que seguirlo. Tenemos que darnos nuestra vida. Él puede decidir cómo usarlo. En servicio grande o servicio pequeño, pues Él decida. Nada más decimos, aquí estoy, Señor. ¿Sabe que yo creo, los de nosotros que tenemos años en Cristo, yo creo que si está nuevo en el Señor, no se espante por lo que estoy diciendo ahí. Pero cristianos que tienen un tiempo en Cristo y que han permanecido, han sido fieles, van a decirle, ¿sabe qué? Mi vida nunca salió como yo lo hubiera imaginado. No hay nadie que dice, así planeé mi vida perfectamente bien y así salió todo, ¿verdad? No, hermanos, Dios tiene otros planes. Qué bueno, hermanos, que no vine a México con la expectativa de ser el siguiente gran misionero, ¿verdad? Porque estaría yo muy decepcionado, ¿verdad? Pero se trata, hermanos, de dar nuestras vidas al Señor porque dio su vida por nosotros. Y hermanos, Pedro tenía que entender, si amo al Señor, pues tengo que darle mi vida y tengo que ir adelante. Y si lo hago, voy a tener que morir en una cruz. Luego, versículo 20, nos muestra cómo tan, cómo tan ser humano era Pedro. Es como nosotros, ¿verdad? El Señor le dijo eso y dice versículo 20, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora, ¿quién es ese discípulo? Juan, ¿verdad? Entonces él da la vuelta y ve a Juan ahí también, cuando el Señor le dijo eso. Y dice al final del versículo 20, Señor, versículo 21, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea que el Señor dijo, sígueme, aunque vas a tener que morir. Pero ¿qué de él? ¿Verdad? Es lo que está pasando.
¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué a ti? Sígueme tú. La tercera pregunta, ¿qué a ti? Sígueme tú. Puede ser que la persona a su lado, la persona atrás de ti, Dios mediante no, pero puede ser que no van adelante. Pero sígueme ¿qué? Tú. Es personal. Dios está hablando a ti, mi hermano, mi hermana, en esa noche, sígueme tú. Ahora, hermanos, 2 veces también, Él dice, ¿qué a ti? Mire, versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no lo dijo que no morirá, sino quiero que él, si quiero que quede hasta que venga, ¿qué dice? Que a ti. Ahora, está repitiendo, pero 2 veces en las Escrituras, que a ti. Hermanos, tenemos que ir adelante sabiendo que puede ser que sacrifiquemos, pues para el Señor, quien sacrificó por nosotros. Tenemos que entender que Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. ¿Sabe que de hecho Juan era el único discípulo que no murió como mártir? Ahora, fue hervido en un calderón de aceite, hermanos, pero sobrevivió. Juan murió de edad avanzada. Todos los demás discípulos, mártires. Pero Dios tiene un plan individual para cada uno. No te preocupes de cómo Dios está trabajando con uno o con el otro. Nada más diga cómo Él decide trabajar conmigo. No diga, pero Él no, o ella no. No dice, pues si ellos lo hacen o no hacen, pues yo tengo que. Ese es algo individual, es algo entre yo y mi Señor. Y el Señor dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, yo dije, hermanos, que esas preguntas son para reflexionar. Él quería que Pedro ahí pensara, no, pues esto es algo individual, es entre yo y el Señor, no importa nadie más. Es un plan para mi vida. Pero dijimos, hermanos, que no solamente las preguntas era para que reflexionemos, pero que las respuestas era para darnos instrucción. Hermanos, cuando les preguntó si habían pescado algo y dijo, no, ¿cuál era la respuesta? Echa la red otra vez. Si no ha pescado, echa la red ahora al otro lado de la barca, pero echa la red. Cuando dijo a Pedro, si me amas, ¿cuál era la respuesta si me amas? Pues si me amas, sigue con el plan. Hay que alimentar mis ovejas, hay que invertir, hay que cuidar mis ovejas. Y al final, hermanos, cuando dijo, pues ¿qué a ti? ¿Cuál era la respuesta? Sígueme tú. Ahora, Cristo le hizo esas 3 preguntas y tenía la respuesta a cada una. Yo sé que Pedro estaba muy confundido, pero el Señor aclaró cosas este día y Pedro se reanimó y prendió su luz otra vez. Y hermanos, Dios lo usó en grande manera. Siempre mi hermano, mi hermana tiene que ir adelante. ¿Sabe? Si usted no va adelante, es una persona menos para mandar misioneros al otro lado. Si usted se rinde, es una persona más que pues sus hijos van a ver pues ese ejemplo en sus padres que aman y siguen al Señor, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Hay más almas, hay más vidas. Mi hermanos, yo les dije que eso es muy personal para mí porque tengo muchos años aquí. Y hermanos, la verdad, hemos tenido periodos de mucha lucha. Cuando la iglesia crecía y luego fue a la nada, ¿verdad? Hubo una vez, hermanos, en el 2014 que realmente, y bueno, aún por desánimo a veces, hermanos, pero hubo un momento en el 2014, hermanos, cuando yo dije de veras, ya no puedo, ¿verdad? Mi pastor, le hablé en el teléfono, mi esposa estaba a mi lado y pues estaba hablando con mi pastor y lo tenía en alta voz. Y dije, pastor, mire, es que yo no puedo, he intentado. Él dijo, Ron, no puedes entregarte, yo digo, o rendirte. Yo digo, no estoy rendiendo. Ahora ahí en mi sabiduría con mi pastor, ¿verdad? Yo dije, pastor, ¿nunca has visto el boxeador que da su todo y al final está así como, vámonos otra vez? Yo digo, estoy abajo, no puedo.
Y mi pastor simplemente me hizo la pregunta, ¿Dios te dijo que fuera? Yo dije sí. Y él dijo, ¿Dios te dijo que regresara? No me preguntas eso, ¿verdad? Es que la gente aquí ni me quiere que me vaya. Pero el Señor te dijo que fuera. Ese día, hermanos, las cosas en mi iglesia no se mejoraron. De veras, fueron de mal en peor. Pero en mi corazón yo dije, no, tengo que quedar, porque el Señor me mandó. Poco después gané un señor que se llama Pancho al Señor. A través de él hay otra pareja en mi iglesia. Ahora Pancho, hermanos, se fue con el Señor durante la COVID. Pero era de gran ánimo para mí y a través de él hay una familia que todavía queda en la iglesia por medio de él. Y digo, si hubiera rendido, hubiera tenido la oportunidad de guiar a Pancho a Cristo, estaría esta otra familia preciosa en la iglesia si me hubiera rendido. Miren, hermanos, vaya por fin aquí a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 era el día de Pentecostés y Pedro había decidido, voy a ir adelante. Voy a apacentar las ovejas. Va a dejar mi luz brillar. Y hermanos, en capítulo 2, versículo 14 es el día de Pentecostés. Habían pasado días orando. Y en versículo 14 dice entonces, ¿quién, hermanos? Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Brinca hasta el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vosotros, israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está predicando, hermanos? El evangelio. Amén. Mire versículo 36. Sepa pues bueno, léalo, hermanos. Ciertísimamente, ¿verdad? Algo así. Toda casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con denuedo predicaba, hermanos. Y en versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como qué? 3,000 personas. Él estaba predicando el evangelio cuando dice que recibieron su palabra, es decir, hermanos, que recibieron a Cristo. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. ¿Qué tal si Pedro hubiera quedado ahí rendido? ¿Qué pasa si Pedro no hubiera reanimado, si no hubiera dicho, Señor, te amo tanto que aunque no entiendo, voy a ir adelante? Aquí está 3,000 personas. ¿Cuántas familias fueron afectadas? ¿Cuántas generaciones ahora fueron creados en los caminos del Señor por esos 3,000 personas salvos ese día? Hermanos, él fue adelante y Dios le usó. También, hermanos, él es el autor de 2 libros de la Biblia, primero y segundo de Pedro. Es Pedro que dijo, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario es el diablo, ¿verdad? Pues, hermanos, dice Pedro, cuidado por el diablo, porque él fue zarandeado como trigo por el diablo, ¿se acuerda? Pero se levantó y fue adelante. Mire, mi hermano, mi hermana, no estoy hablando a ninguna otra persona, estoy hablando a ti o a usted. Aquí dice Cristo, sígueme tú. Vamos a inclinar la cabeza y cerrar los ojos. Según yo estoy predicando a una congregación de preciosas personas, pero son personas que no conozco muy bien.